La tarde del martes se presentaba como cualquier otra para Rodrigo Vázquez. Desde las ventanas del piso 42 de la Torre Reforma, su despacho de abogado ofrecía una vista privilegiada de la Ciudad de México, esa metrópoli inmensa que se extendía como un océano de concreto y sueños rotos. Sus trajes de marca italiana colgaban perfectamente de su figura atlética. Mantenida con disciplina en el gimnasio más exclusivo de Polanco, a los 42 años, Rodrigo había logrado todo lo que se había propuesto: una fortuna que superaba los 200 millones de pesos, una reputación intachable defendiendo a las corporaciones más poderosas del país y un apellido que abría puertas en los círculos más selectos de la sociedad mexicana. Pero había algo en esa tarde que se sentía diferente. Aunque él aún no lo sabía, su hermana menor, Patricia, había llegado con su hija Sofía de apenas 7 años para la visita semanal que se había vuelto tradición. La pequeña Sofía siempre llenaba de vida esas oficinas frías y elegantes, corriendo entre los muebles de caoba y haciendo preguntas que solo una mente infantil podía formular. Patricia, divorciada y luchando por salir adelante con su pequeña, encontraba en esas visitas no solo el apoyo económico que Rodrigo le brindaba discretamente, sino también un respiro de la vida que había construido lejos del mundo dorado de su hermano. «Tío, ¿por qué trabajas tan arriba?», preguntó Sofía, pegando su naricita contra el cristal mientras observaba la ciudad extenderse a sus pies. Rodrigo sonrió con esa mezcla de cariño genuino y distancia emocional que lo caracterizaba. Era un hombre que había aprendido a compartimentar sus sentimientos, a mantener cada aspecto de su vida en cajas separadas y bien organizadas. El amor familiar ocupaba un espacio pequeño pero seguro, mientras que los negocios, las ambiciones y los secretos que prefería no recordar se guardaban en compartimentos más profundos de su alma. «Porque desde aquí puedo ver todo lo que he construido, pequeña», respondió acariciando el cabello castaño de su sobrina. Patricia observaba a su hermano con esa mezcla de admiración y preocupación que había crecido con los años. Conocía a Rodrigo desde que eran niños en una familia de clase media en la colonia del Valle, y recordaba al joven idealista que soñaba con ser abogado para defender a los más necesitados. Ahora lo veía vestido con esos trajes que costaban más que el salario anual de muchas familias, viviendo en un mundo donde los principios se negociaban y la justicia se compraba al mejor postor. «Bajamos a comer algo», sugirió Patricia, notando que Sofía comenzaba a inquietarse con el encierro de las 4 paredes elegantes pero frías. Rodrigo consultó su Rolex Submariner, un regalo que se había hecho a sí mismo después de ganar el caso más importante de su carrera, la defensa de una transnacional minera acusada de contaminar varios pueblos en Oaxaca. El recuerdo le provocó una punzada incómoda que prefirió ignorar, como había aprendido a hacer con todos los momentos en que su conciencia intentaba recordarle el precio de su éxito. «Claro, pero que sea rápido. Tengo una videoconferencia con los directivos de Grupo Minerva a las 5», respondió, tomando su saco de la silla. Bajaron los 42 pisos en el elevador privado que lo llevaba directamente al estacionamiento subterráneo, donde su BMW Serie 7 lo esperaba impecable bajo las luces LED. Pero Sofía, con esa curiosidad infinita de los niños, insistió en que quería caminar por las calles como la gente normal. Patricia sonrió ante la ocurrencia de su hija y Rodrigo, después de un momento de vacilación, accedió a caminar las 3 cuadras hasta el restaurante de comida italiana que frecuentaba. El contraste era inmediato y brutal. Al salir del lobby de mármol y cristal de la torre, se encontraron con el México real, vendedores ambulantes ofreciendo desde tacos hasta artesanías, trabajadores de oficina aprovechando su hora de comida, estudiantes cargando mochilas desgastadas, y esa energía caótica pero vibrante que caracteriza a las calles del centro de la ciudad. Rodrigo caminaba con la incomodidad evidente de quien no está acostumbrado a mezclarse con las multitudes. Sus zapatos italianos pisaban el pavimento irregular, mientras su mirada buscaba constantemente el destino, evitando el contacto visual con los vendedores que intentaban ofrecerle sus productos. Fue entonces cuando sucedió. Una mujer se acercó con una canasta llena de pulseras artesanales, collares de Shakira y pequeñas figuras de cerámica. Su ropa, aunque limpia, mostraba el desgaste de quien trabaja largas horas bajo el sol. Su piel morena brillaba con una fina capa de sudor,
y sus manos, ásperas pero hábiles, sostenían con cuidado sus productos mientras se dirigía hacia el pequeño grupo. ¿No gustan comprar algo bonito para la niña?, preguntó con una voz suave pero decidida. Rodrigo estaba a punto de declinar cortésmente y seguir su camino cuando Sofía, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, exclamó señalando a la vendedora: «Tío, ella tiene tu mismo collar». El mundo se detuvo. Rodrigo sintió como si el aire se hubiera vuelto denso, como si el ruido de la ciudad se hubiera desvanecido y solo quedara el latido ensordecedor de su corazón. Sus ojos se fijaron en el cuello de la mujer, donde colgaba un pequeño dije de plata en forma de mariposa, con pequeñas incrustaciones de turquesa que brillaban tenuemente bajo la luz del sol. Era idéntico al que él llevaba escondido bajo su camisa desde hacía 15 años. La mujer levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. En ese momento, el tiempo no solo se detuvo, sino que retrocedió 15 años, llevándolo de vuelta a una época que había enterrado deliberadamente en los rincones más profundos de su memoria. Paloma. Su nombre resonó en su mente como un eco lejano de una canción que había intentado olvidar. Paloma Herrera, la estudiante de trabajo social que había conocido durante su último año de carrera, cuando aún creía que la ley era un instrumento de justicia y no una herramienta de poder. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. Los ojos de Paloma se llenaron de una mezcla de sorpresa, dolor y algo que podría haber sido nostalgia, antes de que bajara rápidamente la mirada, como si ver a Rodrigo fuera físicamente doloroso. «Disculpen», murmuró dando un paso atrás, pero Sofía, ajena a la tensión que había llenado el aire como una tormenta eléctrica, continuó con su observación infantil. «¿Por qué tienen el mismo collar? ¿Son novios como en las películas?» Patricia, notando la palidez súbita de su hermano y la incomodidad evidente de la vendedora, intentó intervenir. «Sofía, vámonos». Pero Rodrigo no podía moverse. Estaba viendo a la mujer que había amado más que a nada en el mundo, la misma a la que había abandonado en el momento más crucial de sus vidas, cuando tuvo que elegir entre el amor y la ambición, y había elegido mal. Paloma lucía mayor, por supuesto. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años de trabajo duro y preocupaciones que él nunca había conocido. Su cabello, que recordaba largo y sedoso, ahora lo llevaba recogido en una trenza práctica, pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, expresivos, capaces de ver directamente al alma de las personas. Paloma pronunció su nombre como una oración, como una disculpa, como una pregunta que llevaba años sin formular. Ella se sobresaltó al escuchar su nombre en los labios de él, y por un momento sus defensas se desmoronaron lo suficiente para que Rodrigo pudiera ver el dolor que había causado, aún fresco después de todos estos años. «Rodrigo», respondió con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba ligeramente. El momento se extendió entre ellos como un puente invisible sobre un abismo de años perdidos. Palabras no dichas y decisiones que habían cambiado el rumbo de sus vidas para siempre. Patricia observaba la escena con creciente confusión y preocupación. Conocía a su hermano lo suficientemente bien como para saber que algo monumental estaba sucediendo, pero no podía descifrar qué. «¿Se conocen?», preguntó finalmente. Fue Paloma quien rompió el hechizo. Enderezó la espalda con una dignidad que le cortó la respiración a Rodrigo y se dirigió a Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nos conocimos hace mucho tiempo», dijo simplemente. «Que tengan un buen día». Comenzó a alejarse, pero Rodrigo, actuando por impulso por primera vez en años, la detuvo. «Espera, por favor». Paloma se volvió y en su mirada había una mezcla de curiosidad y cautela que le recordó dolorosamente a la joven que había conocido en la universidad. «¿Podríamos hablar solo un momento?». La duda cruzó por el rostro de Paloma como una sombra. Rodrigo pudo ver cómo evaluaba la situación, cómo pesaba los riesgos y beneficios de acceder a su petición. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. «Patricia, ¿podrías llevar a Sofía al restaurante? ¿Te alcanzo en un momento?», dijo Rodrigo sin apartar la mirada de Paloma. Su hermana, aunque claramente reacia a dejarlo, tomó la mano de Sofía y se dirigió hacia el restaurante. No sin antes lanzar una mirada preocupada por encima del hombro, se quedaron solos en medio de la multitud. Dos personas que en otro tiempo
Habían sido una sola alma dividida en dos cuerpos, ahora separados por un abismo de decisiones, tiempo perdido y vidas completamente diferentes. «Te ves bien», dijo Rodrigo. Inmediatamente se sintió estúpido por la banalidad del comentario. Paloma sonrió con ironía. «Tú también. El éxito te sienta bien». Había una acidez en su tono que le dolió más de lo que esperaba. Rodrigo había imaginado este encuentro miles de veces a lo largo de los años, especialmente en esas noches de insomnio, cuando los fantasmas del pasado se negaban a permanecer enterrados. Pero nunca había sido así, frío, tenso, lleno de palabras no dichas que pesaban entre ellos como piedras. «Paloma, no», lo interrumpió suavemente. «No aquí, no ahora». Tenía razón. La calle no era lugar para las conversaciones que necesitaban tener, para las explicaciones que se debían mutuamente, para el ajuste de cuentas que había estado pendiente durante 15 años. «¿Podríamos encontrarnos en algún lugar para hablar apropiadamente?», insistió Rodrigo. Paloma lo estudió durante un momento, que se sintió eterno en sus ojos. Rodrigo pudo ver el conflicto interno. Parte de ella quería alejarse y protegerse del dolor que él había causado, pero otra parte, quizás más fuerte, necesitaba las respuestas que solo él podía darle. «El Café Luna, en la colonia Roma Norte, mañana a las 6 de la tarde», dijo finalmente. Era un lugar que Rodrigo no conocía, probablemente muy diferente a los sitios exclusivos donde ahora pasaba su tiempo, pero asintió inmediatamente. «Ahí estaré». Paloma se dio la vuelta para irse, pero esta vez fue ella quien se detuvo. «Rodrigo», dijo sin volverse, «no faltes, no otra vez». La frase le atravesó el pecho como una daga. En esas pocas palabras estaba condensado todo el dolor de una despedida que había sido más una huida, de promesas rotas y de una ausencia que había durado demasiado tiempo. Cuando Paloma desapareció entre la multitud, Rodrigo se quedó parado en medio de la acera, sintiendo como si hubiera sido atropellado por un camión emocional. El collar bajo su camisa parecía pesar 1000 kilos, y por primera vez en años se permitió recordar la historia que había detrás de esas dos piezas idénticas de joyería. Regresó al restaurante en estado de shock emocional. Patricia y Sofía ya habían ordenado, y su hermana lo recibió con una mirada inquisitiva que conocía desde la infancia. «¿Quién era esa mujer?», preguntó en cuanto se sentó. Rodrigo tomó un sorbo de agua antes de responder, ganando tiempo para decidir cuánto revelar. «Alguien que conocí en la universidad. Alguien importante», observó Patricia. No era una pregunta. Rodrigo asintió lentamente. «Mucho». Sofía, que había estado dibujando en su libreta de colorear, levantó la cabeza. «¿Por qué estaban tan tristes? ¿Y por qué tienen el mismo collar?». La pregunta inocente de su sobrina le dio en el punto más vulnerable. Rodrigo se tocó inconscientemente el pecho, donde el collar descansaba oculto. «Porque a veces las personas que se quieren mucho tienen que separarse», respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Como mamá y papá, el divorcio de Patricia había sido otro recordatorio doloroso para Rodrigo de que no todos los finales eran felices, de que a veces el amor no era suficiente para mantener unidas a las personas. Algo así, pequeña. El resto de la comida transcurrió en un silencio relativo, interrumpido solo por las ocasionales preguntas de Sofía y los intentos de Patricia de mantener una conversación normal. Pero Rodrigo estaba perdido en sus recuerdos, en esa época dorada de su juventud, cuando creía que podía tenerlo todo, el amor de Paloma y el éxito profesional que ambicionaba esa noche. En su penthouse de Santa Fe, Rodrigo no pudo concentrarse en el trabajo que había traído a casa. Los documentos del caso Grupo Minerva permanecían cerrados sobre su escritorio de caoba mientras él caminaba de un lado a otro del apartamento, bebiendo whisky escocés de una botella que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Se dirigió a su vestidor y abrió la caja fuerte personal donde guardaba los objetos más valiosos de su vida. Entre certificados de acciones, joyas heredadas de su abuela y documentos importantes, estaba una pequeña caja de terciopelo azul que no había abierto en años. Con manos que temblaron ligeramente, la abrió. Ahí estaba, la segunda mariposa de plata y turquesa idéntica a la que Paloma llevaba en el cuello. La había comprado en un pequeño puesto de artesanías en Coyoacán durante su 4º año de universidad, cuando aún creía en los gestos románticos y en los finales felices.
Habían sido dos mariposas creadas por el mismo artesano, diseñadas para ser únicas pero complementarias. Él se había quedado con una y le había dado la otra a Paloma como símbolo de su amor eterno, con la promesa de que siempre estarían conectados sin importar la distancia. Qué irónico resultaba ahora esa promesa. Rodrigo se puso el collar por primera vez en meses y se miró en el espejo del vestidor. El hombre que le devolvía la mirada era exitoso, rico, respetado, pero en sus ojos había un vacío que todo el dinero del mundo no había podido llenar. Se sirvió otro whisky y se sentó en el sillón de cuero italiano que daba hacia las ventanas panorámicas de su apartamento. Desde ahí podía ver toda la ciudad iluminada. Millones de luces que representaban millones de vidas, de historias, de sueños y tragedias que se desarrollaban cada noche en esa metrópoli inmensa, y en alguna parte de esa ciudad estaba Paloma, probablemente preparándose para dormir, después de un día de trabajo vendiendo artesanías en las calles. La imagen le provocó una mezcla de culpa y dolor que había intentado reprimir durante años. Cerró los ojos y se permitió recordar Universidad Nacional Autónoma de México, 2009. Rodrigo cursaba el último año de la carrera de Derecho con las mejores calificaciones de su generación. Ya había sido aceptado en uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad, y su futuro se veía brillante y promisorio. Era el clásico estudiante ejemplar, inteligente, ambicioso, carismático, destinado al éxito. Paloma estudiaba trabajo social y era todo lo que él admiraba en una persona: compasiva, idealista, comprometida con las causas justas. Se habían conocido en un proyecto conjunto entre las dos facultades, diseñado para ofrecer asesoría legal gratuita a comunidades marginadas. El primer día que la vio, Rodrigo supo que su vida había cambiado para siempre. Paloma estaba explicando la situación de una familia que había sido desalojada ilegalmente de su vivienda, y la pasión con la que hablaba, la forma en que sus ojos se encendían cuando describía las injusticias que quería combatir, lo habían fascinado completamente. Era hermosa, por supuesto, pero había mujeres hermosas en todas partes. Lo que lo atrajo irresistiblemente hacia Paloma fue su alma, su capacidad de ver la humanidad en cada persona, su fe inquebrantable en que el mundo podía ser un lugar mejor. Se enamoraron con la intensidad propia de los primeros amores, esos que se sienten como si fueran a durar para toda la eternidad. Pasaban horas hablando sobre sus sueños. Rodrigo quería ser un abogado que defendiera a los más vulnerables. Paloma soñaba con trabajar en organizaciones internacionales de derechos humanos. Juntos planeaban cambiar el mundo, una causa justa a la vez. Los fines de semana los pasaban visitando comunidades rurales, ofreciendo asesoría legal gratuita y documentando casos de abuso de poder. Rodrigo descubrió que había una satisfacción profunda en usar sus conocimientos para ayudar a personas que realmente lo necesitaban, muy diferente a la ambición fría que lo había motivado hasta entonces. Con Paloma, se convirtió en una versión mejor de sí mismo. Durante 2 años fueron inseparables. Estudiaban juntos, trabajaban juntos, soñaban juntos. Sus amigos los llamaban los gemelos, porque parecían compartir una sola mente y un solo corazón. Rodrigo había estado seguro de que se casaría con ella después de la graduación, de que construirían una vida juntos dedicada a la justicia social. Pero entonces llegó la oferta que cambió todo. Carranza, Mendoza, Asociados, uno de los despachos más prestigiosos de México, le ofreció una posición como asociado junior, con un salario que triplicaba lo que podría ganar trabajando en derechos humanos. Era la oportunidad de una vida, la puerta de entrada a un mundo de poder, influencia y riqueza que había ambicionado desde niño. La firma se especializaba en derecho corporativo, defendiendo principalmente a grandes empresas en litigios complejos. No era exactamente el tipo de trabajo que había soñado hacer con Paloma, pero Rodrigo se convenció de que podría usar esa posición como trampolín hacia algo más grande, algo más noble. Paloma no estuvo de acuerdo. «Es una traición a todo lo que hemos construido juntos», le había dicho durante la discusión más fuerte de su relación. «Esas empresas son exactamente contra las que hemos estado luchando. Es temporal», había insistido Rodrigo. «Solo unos años para establecerme, para ganar experiencia y contactos. Después podremos hacer el trabajo que realmente importa». Pero Paloma lo conocía demasiado bien. Podía ver las semillas de la corrupción moral que ya estaban germinando en él.
La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba del dinero y el prestigio que vendría con el trabajo. Te estás vendiendo, Rodrigo, y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. La pelea había durado semanas. Rodrigo intentó convencerla de que estaba siendo dramática, de que él nunca cambiaría, de que su amor era más fuerte que cualquier trabajo, pero cada conversación terminaba en el mismo punto muerto. Él había tomado su decisión, y ella no podía apoyarla. El día de la graduación, después de recibir su título con las máximas distinciones, Rodrigo había buscado a Paloma en la multitud de familias y amigos. La encontró parada sola junto a una fuente en el patio principal de la universidad, vestida con un vestido blanco sencillo que la hacía verse angelical bajo el sol de mayo. ¿Vienes a celebrar conmigo?, le había preguntado, aunque ya sabía la respuesta. Por la expresión en su rostro, Paloma había negado con la cabeza lentamente. No puedo celebrar lo que veo como el final de quien creí que eras. Esas palabras le habían dolido más que cualquier golpe físico, pero su orgullo era más fuerte que su dolor. En lugar de pelear por ella, en lugar de reconocer que quizás tenía razón, Rodrigo había elegido el camino de la dignidad herida. Entonces no hay nada más que hablar. Se había dado la vuelta y se había alejado sin mirar atrás, llevándose consigo el collar de mariposa y la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Esa fue la última vez que se habían visto. Hasta el día de hoy, Rodrigo se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, apoyando la frente contra el cristal frío. 15 años después, podía admitir que Paloma había tenido razón en todo. Se había vendido, había traicionado sus principios, se había convertido en exactamente el tipo de persona contra la que habían luchado juntos. Pero había sido en vano. Su éxito le había permitido ayudar a Patricia después de su divorcio, enviar a Sofía a las mejores escuelas, asegurar el futuro de su familia. ¿No valía eso algo? Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que estaba racionalizando. Había elegido el dinero sobre el amor, el poder sobre los principios, el éxito sobre la felicidad verdadera. Y ahora, 15 años después, tenía todo lo que había querido y nada de lo que realmente necesitaba. Al día siguiente, Rodrigo canceló todas sus reuniones y salió de la oficina temprano. Necesitaba prepararse para el encuentro con Paloma. Necesitaba pensar en qué le diría, en cómo podría explicar 15 años de ausencia y malas decisiones. Llegó al Café Luna media hora antes de la cita. Era un lugar pequeño y acogedor en una esquina de la Roma Norte, decorado con plantas, libros usados y arte local, completamente diferente a los restaurantes elegantes donde normalmente pasaba su tiempo, pero tenía un calor humano que había olvidado que existía. Pidió un café americano y se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a las personas que pasaban por la calle, estudiantes con mochilas coloridas, artistas con instrumentos musicales, parejas jóvenes tomadas de la mano, familias empujando carriolas. Era un mundo completamente diferente al suyo, más simple pero aparentemente más auténtico. A las 6 en punto exactamente, vio a Paloma acercarse por la acera. Ya no vestía la ropa de vendedora ambulante. En su lugar llevaba unos jeans limpios, una blusa azul sencilla y el cabello suelto sobre los hombros. Seguía siendo hermosa, pero había algo en su postura, en la forma en que caminaba, que hablaba de una vida de responsabilidades pesadas y pocas alegrías. Entró al café y lo encontró inmediatamente con la mirada. Por un momento, se quedó parada en la entrada, como si estuviera decidiendo si quedarse o irse. Finalmente se acercó a la mesa y se sentó frente a él. «Pensé que no ibas a venir», dijo Rodrigo. «Estuve tentada», admitió Paloma. «Pero necesito hacer esto. Por mí». Pidió un té de manzanilla y se quedaron en silencio durante unos minutos, estudiándose mutuamente, tratando de reconciliar a las personas que habían sido con las que eran ahora. «Te ves cansada», observó Rodrigo con gentileza. Paloma sonrió con ironía. 15 años trabajando en las calles tienden a tener ese efecto. ¿Qué pasó con el trabajo social, con las organizaciones de derechos humanos? La pregunta pareció dolerle físicamente. Paloma bajó la mirada a su taza de té antes de responder. «Descubrí que cambiar el mundo es más difícil cuando tienes que pagar la renta y comprar pañales». «¿Pañales?». Paloma levantó la mirada y lo estudió durante un momento largo e intenso. «Tengo una hija, Rodrigo. Se llama Esperanza. Tiene 14 años». El mundo se detuvo otra vez.
Rodrigo sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. 14 años. Rápidamente hizo los cálculos en su cabeza, contando hacia atrás desde ese momento hasta la última vez que habían estado juntos. Rodrigo, dijo Paloma suavemente, viendo el reconocimiento dawning en sus ojos. Hay algo que necesitas saber, pero él ya lo sabía. Lo supo con una certeza que le llegó desde lo más profundo de sus entrañas, con esa intuición visceral que no necesita explicaciones. Es mía, dijo, no como una pregunta, sino como una declaración de hecho. Paloma asintió lentamente, y en sus ojos había 15 años de dolor, de noches en vela, de decisiones difíciles tomadas en soledad. Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de la graduación, 2 semanas después de que te fueras sin mirar atrás. Rodrigo sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. Una hija. Tenía una hija de 14 años que nunca había conocido, que había crecido sin él, que probablemente ni siquiera sabía que él existía. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no? ¿Por qué no fui a buscarte? Completó Paloma. ¿Por qué no interrumpí tu nueva vida exitosa con la noticia de que la novia que habías abandonado estaba embarazada? Había una amargura en su voz que Rodrigo nunca había escuchado antes, y supo que se la había ganado a pulso. ¿Qué habrías hecho, Rodrigo? ¿Habrías renunciado a tu trabajo en el despacho? ¿Habrías vuelto conmigo? ¿O habrías hecho lo mínimo indispensable, enviado dinero mensualmente, visitado los fines de semana cuando te conviniera? La acusación era justa, y él lo sabía. En su fuero interno, Rodrigo podía imaginar exactamente cómo habría reaccionado hace 15 años, con pánico, con resentimiento, con la sensación de que su futuro perfecto había sido arruinado por una complicación inesperada. Yo era muy joven, murmuró, sabiendo que sonaba como una excusa patética. Yo también era joven, Rodrigo. Tenía 23 años, acababa de graduarme, tenía todos los mismos sueños que tú, pero no tuve el lujo de elegir solo mi carrera. Tuve que elegir entre mis sueños y mi hija, y ella ganó, siempre iba a ganar. Rodrigo se quedó callado, tratando de procesar la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido a Paloma, había perdido 14 años de la vida de su hija. Primeros pasos, primeras palabras, primeros días de escuela, de risas, lágrimas. Todos esos momentos pequeños pero preciosos que construyen la relación entre un padre y una hija. ¿Cómo está? ¿Cómo es ella? Los ojos de Paloma se suavizaron por primera vez desde que había entrado al café. Es increíble, inteligente, divertida, rebelde cuando se lo propone. Le encanta leer, especialmente ciencia ficción. Quiere ser doctora. Hizo una pausa, y cuando continuó su voz se quebró ligeramente. Está enferma, Rodrigo. El corazón de Rodrigo se detuvo. ¿Qué tipo de enfermedad? Insuficiencia renal. Necesita diálisis 3 veces por semana, y eventualmente va a necesitar un trasplante. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma. El tratamiento cuesta una fortuna. He vendido todo lo que tenía. He trabajado en las calles durante años, pero no es suficiente. Los doctores dicen que sin el trasplante ella no pudo terminar la frase, pero no era necesario. Rodrigo entendió perfectamente lo que estaba en juego. Su hija se estaba muriendo, y él tenía el poder de salvarla. Durante los siguientes minutos, Paloma le contó la historia completa, cómo había intentado continuar sus estudios mientras estaba embarazada, cómo había tenido que abandonar la universidad en el 7º mes, cuando las complicaciones la obligaron a hacer reposo, cómo había trabajado en empleos mal pagados durante años, criando sola a Esperanza, luchando para llegar a fin de mes. Le contó sobre las noches en que Esperanza tenía fiebre y ella no tenía dinero para llevarla al doctor, sobre las veces que había comido una sola vez al día para que su hija pudiera tener 3 comidas. Le contó sobre los años de Esperanza, cuando Esperanza era sana y fuerte, y sobre el horror de descubrir que su hija estaba enferma y ella no podía hacer nada para curarla. ¿Sabe ella sobre mí?, preguntó Rodrigo cuando Paloma terminó su relato. Le dije que su padre se había ido antes de que naciera, que había elegido una vida diferente. ¿Me odia? Paloma lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. No te conoce lo suficiente como para odiarte, pero sí se pregunta por ti, especialmente cuando ve familias completas. Cuando sus amigos hablan de sus padres, siempre me pregunta, ¿por qué no quisiste conocerla? Cada palabra era una puñalada en el corazón de Rodrigo.
Se había perdido no solo la vida de su hija, sino que su ausencia había causado un dolor activo, una pregunta constante en la mente de una niña que se preguntaba por qué no había sido suficientemente buena para que su padre se quedara. «Quiero conocerla», dijo finalmente. Paloma se tensó. «No es tan simple, Rodrigo. Ella no sabe que estoy aquí contigo. No sabe que te encontré ayer y, francamente, no estoy segura de que sea una buena idea que entres en su vida ahora, solo para volverte a ir cuando te canses de jugar a ser padre». La acusación dolió porque era justa. ¿Qué garantía tenía Paloma de que él no haría exactamente eso? ¿Qué prueba podía ofrecer de que había cambiado? ¿De que estaba dispuesto a ser el padre que Esperanza merecía? «Puedo ayudar con los gastos médicos», ofreció. «No necesito tu dinero», respondió Paloma bruscamente. «He cuidado de ella durante 14 años sin tu ayuda. No voy a empezar a depender de ti ahora. Pero si el dinero puede salvarle la vida, por supuesto que quiero salvar su vida. Soy su madre, pero no quiero que piense que solo apareciste porque está enferma, que solo te importa ahora que necesita algo de ti». Rodrigo se quedó callado, entendiendo perfectamente el dilema de Paloma. Si aparecía ahora con dinero para el tratamiento, parecería que solo estaba comprando su camino de vuelta a la vida de su hija, pero si no aparecía, Esperanza podría morir, y él tendría que vivir con el conocimiento de que podría haberla salvado. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente. Paloma lo estudió durante un largo momento, buscando en sus ojos alguna evidencia de sinceridad, alguna garantía de que no volvería a romper el corazón de su familia. «Quiero que me demuestres que has cambiado, que el hombre exitoso en el que te convertiste todavía tiene algo del joven idealista de quien me enamoré. ¿Cómo? Acompáñame mañana. Ven conmigo a ver a Esperanza en el hospital, no como su padre, sino como un amigo mío. Mírala a los ojos y dime si estás dispuesto a ser el padre que ella necesita, no solo por unas semanas o unos meses, sino por el resto de su vida». Rodrigo asintió sin dudarlo. «Estaré ahí». Paloma se levantó para irse, pero antes de alejarse, se volvió hacia él una última vez. «Rodrigo, si haces esto, si entras en su vida, no puedes volverte a ir. Ella ha sufrido suficiente abandono. Si no estás completamente seguro de que puedes ser el padre que necesita, es mejor que no vengas mañana». Esa noche, Rodrigo no durmió nada. Caminó por su apartamento hasta el amanecer, tratando de imaginar cómo sería conocer a su hija, preguntándose si ella vería algo de él en sus rasgos, si tendrían algo en común más allá de la genética. Pensó en todos los momentos que se había perdido, en todas las decisiones que había tomado, que lo habían llevado lejos de la familia que nunca supo que tenía. Pensó en el tipo de hombre que había sido, y en el tipo de hombre que quería ser. Al amanecer, tomó su decisión. Se dirigió a su oficina y preparó varios documentos importantes. Primero, instrucciones para transferir una cantidad significativa de dinero a una cuenta que establecería para los gastos médicos de Esperanza. Segundo, una reestructuración de su testamento para incluir a su hija recién descubierta. Tercero, y más importante, su renuncia de Carranza, Mendoza en Asociados. Si iba a ser el padre que Esperanza necesitaba, tenía que empezar por convertirse en el hombre que él mismo pudiera respetar. El Hospital General de México estaba en el otro extremo de la ciudad, desde su mundo de cristal y acero. Rodrigo llegó temprano y esperó a Paloma en el estacionamiento. Nervioso como no se había sentido desde la última vez que había estado con ella hace 15 años, cuando la vio acercarse, se dio cuenta de que llevaba una bolsa pequeña llena de libros y lo que parecían ser trabajos escolares. «Esperanza no puede asistir a la escuela cuando está en tratamiento», explicó Paloma cuando él preguntó sobre la bolsa. «Así que estudia por su cuenta. Es más inteligente que cualquier niño de su edad que haya conocido». Subieron al 7º piso en silencio. El hospital olía a desinfectante y desesperanza, y Rodrigo pudo sentir la ansiedad creciendo en su pecho. ¿Qué se supone que se dice a una hija que nunca has conocido? ¿Cómo se explica una ausencia de 14 años? «Está en el cuarto 712», dijo Paloma deteniéndose frente a una puerta cerrada. «Antes de que entremos, hay algo más que necesitas saber». Rodrigo esperó. «Ella no sabe que eres su padre, pero es muy perceptiva. Va a notar el parecido, van a hacer preguntas. ¿Qué quieres que le diga? Y la verdad, siempre le he dicho la verdad. Incluso cuando dolía, no voy a empezar a mentirle ahora». Paloma abrió la puerta y entraron al cuarto.
Esperanza estaba sentada en la cama del hospital, conectada a una máquina de diálisis, con un libro abierto en su regazo. Al ver a su madre, sonrió con una alegría que iluminó toda la habitación. Mami justo estaba leyendo sobre. Se detuvo a mitad de la frase cuando vio a Rodrigo parado detrás de Paloma. Sus ojos, que eran exactamente como los de él, se llenaron de curiosidad mientras lo estudiaba. Esperanza, quiero presentarte a un amigo mío, dijo Paloma con una voz que intentaba sonar casual. Este es Rodrigo. Esperanza extendió su mano con una formalidad que le recordó dolorosamente a sí mismo a esa edad. Mucho gusto, señor Rodrigo. Su voz era suave, pero clara, y había una inteligencia en sus ojos que le quitó la respiración. Era hermosa, obviamente, pero más que eso había algo en su presencia que irradiaba fuerza y dignidad a pesar de su situación. El gusto es mío, Esperanza, logró decir. Se sentó en la silla que Paloma le indicó, tratando de no mirar obviamente las máquinas que mantenían viva a su hija. ¿Qué estás leyendo?, preguntó. Los ojos de Esperanza se iluminaron. El planeta de los simios. Es sobre una sociedad donde los roles están invertidos, donde los simios son la especie dominante y los humanos son considerados primitivos. Es fascinante la forma en que el autor usa la ciencia ficción para comentar sobre la discriminación y los prejuicios en nuestra propia sociedad. Rodrigo se quedó genuinamente sorprendido por la sofisticación de su análisis. A los 14 años, él había estado leyendo cómics y novelas de aventuras, no literatura que requería interpretación social compleja. Es un análisis muy perspicaz, dijo. ¿Te gusta la ciencia ficción? Me encanta, especialmente los libros que hacen preguntas difíciles sobre la naturaleza humana. ¿Usted lee? Solía hacerlo más cuando era joven. Ahora principalmente leo documentos legales. ¿Es abogado? Rodrigo asintió. ¿Del tipo que ayuda a las personas o del tipo que ayuda a las empresas? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Era tan directa, tan sin filtros, que no tuvo tiempo de formular una respuesta diplomática. Últimamente del tipo que ayuda a las empresas, admitió. Esperanza asintió como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Mami siempre dice que hay dos tipos de abogados, los que usan la ley para proteger a los débiles y los que la usan para proteger a los poderosos. Dice que la diferencia está en el corazón, no en la inteligencia. Rodrigo miró a Paloma, que estaba observando la interacción con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Tu mamá es muy sabia, dijo. Sí, lo es. También dice que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo, que nunca es demasiado tarde para elegir hacer lo correcto. Había algo en la forma en que dijo eso, en la intensidad de su mirada, que hizo que Rodrigo se preguntara si ya había adivinado quién era él. Pasaron la siguiente hora hablando de libros, de escuela, de los planes de Esperanza para el futuro. Ella quería estudiar medicina, específicamente nefrología, para ayudar a otros niños con problemas renales. Si no puedo salvarme a mí misma, al menos puedo aprender a salvar a otros, dijo con una madurez que le partió el corazón. Cuando finalmente se despidieron, Esperanza le dio un abrazo que lo tomó por sorpresa. Espero que venga a visitarme otra vez, señor Rodrigo, dijo. Es agradable hablar con alguien que realmente escucha. En el estacionamiento del hospital, Rodrigo y Paloma se quedaron parados junto al coche de él, procesando lo que acababa de suceder. Es extraordinaria, dijo finalmente. Sí, lo es, acordó Paloma. Y está muriendo. Las palabras cayeron entre ellos como una sentencia. Rodrigo cerró los ojos y sintió el peso completo de 14 años de ausencia, de oportunidades perdidas, de amor no expresado. ¿Cuánto tiempo tiene?, preguntó. Sin el trasplante, tal vez 6 meses, con el trasplante, podría vivir una vida completamente normal. ¿Cuánto cuesta? Paloma le dio una cifra que, aunque alta, era menos de lo que él ganaba en un mes. Puedo transferir el dinero mañana, dijo inmediatamente. Ya te dije que no quiero tu dinero, respondió Paloma, pero su voz no sonaba tan convincente como el día anterior. No es mi dinero, dijo Rodrigo. Es el dinero de su padre, y un padre tiene la obligación de cuidar a su hija. Paloma lo estudió durante un largo momento. ¿Estás seguro de esto, Rodrigo? Porque una vez que entres en su vida no hay vuelta atrás. Ella va a necesitar más que dinero. Va a necesitar un padre que esté ahí para las buenas y las malas, para los éxitos y los fracasos, para todos los momentos pequeños y grandes que construyen una relación.
Estoy seguro, respondió sin dudarlo. He desperdiciado 15 años de mi vida persiguiendo cosas que no importan. No voy a desperdiciar un día más. ¿Y tu trabajo? ¿Tu vida exitosa? Rodrigo sonrió por primera vez en días. Renuncié esta mañana. Aparentemente, hay cosas más importantes que ganar dinero. Por primera vez desde que se habían reencontrado, Paloma sonrió genuinamente. Tal vez quede algo del hombre de quien me enamoré después de todo. 3 meses después, Esperanza recibió el trasplante que le salvó la vida. El procedimiento fue un éxito completo, y los doctores dijeron que con el cuidado apropiado podría vivir una vida normal y productiva. Rodrigo había usado ese tiempo para convertirse lentamente en parte de la vida de su hija. Comenzó visitando el hospital todos los días, trayendo libros, haciendo la tarea con ella, simplemente estando presente. Gradualmente, le contaron la verdad sobre su relación, y aunque hubo lágrimas y preguntas difíciles, Esperanza aceptó a su padre con la misma gracia con la que había aceptado su enfermedad. No fue fácil. Había momentos de tensión, de dolor, de ira reprimida, que salía a la superficie cuando menos se esperaba. Pero también había momentos de risa, de conexión, de amor que crecía día a día. Rodrigo también había usado ese tiempo para reestructurar completamente su vida. Después de renunciar al despacho, abrió su propia práctica legal especializada en derechos humanos y casos pro bono. No ganaba ni una fracción de lo que solía ganar, pero por primera vez en años, se levantaba todas las mañanas con un propósito que iba más allá del dinero. El día que Esperanza fue dada de alta del hospital, los tres se sentaron en el café donde Rodrigo y Paloma se habían reencontrado. Esperanza llevaba puesto el collar de mariposa que Paloma le había dado en su cumpleaños número 10, y Rodrigo llevaba el suyo visible por primera vez en años. «Ahora somos una familia real», dijo Esperanza, tocando su collar con una sonrisa. «Siempre fuimos una familia real», corrigió Paloma, «solo que ahora estamos completos». Rodrigo miró a las dos mujeres más importantes de su vida y se dio cuenta de que tenía razón. El éxito no se medía en cuentas bancarias o en prestigio social. Se medía en momentos como este, en amor compartido. En segundas oportunidades aprovechadas, habían pasado 15 años, pero por fin había encontrado el camino de regreso a casa, y esta vez no se iba a ir a ninguna parte.